Por aquí tenemos este bonito problema de circuitos trifásicos. En este caso nos dice que se tiene una instalación eléctrica, por aquí en este diagrama, a una alimentación de 440, una frecuencia de 60 ciclos, y esta alimentación pues está alimentando a un motor en una configuración en delta y a un grupo de cargas en estrella. Y nos dan algunos datos de cada carga. Nos dice entonces que se desea calcular las potencias totales, el factor de potencia resultante y las corrientes de línea, es decir, las potencias totales de todo este sistema. Muy bien, entonces vamos a empezar analizando uno por uno. Vamos entonces primero con nuestro grupo de cargas, que están por aquí. Muy bien. En este caso, yo sé que la forma de la impedancia es un elemento resistivo más una reactancia. Esto se ve por aquí en cada rama. Podemos ver que en cada rama existe una impedancia que está conformada por ese resistor de 10 ohms más ese inductor de 8. Si yo por mi teorema de Pitágoras puedo obtener el módulo o la magnitud de esto, es decir, en una raíz sumo estos dos elementos elevados al cuadrado. Y yo podría obtener la magnitud de mi impedancia. En este caso, omito este paso, pero me está dando 12.8. Ahora puedo hacer un pequeño diagrama de mi triángulo de impedancias. Entonces, esa magnitud va a ser la hipotenusa. Y en mi eje real yo tengo el valor de ese elemento resistivo y por acá de mi reactancia. En este caso, es de ese inductor. Muy bien. Entonces, yo de ese triángulo le puedo poner para identificar por aquí el módulo, el elemento real y mi reactancia inductiva. Muy bien. Entonces, de este triángulo, ¿qué puedo sacar? Ups. De este triángulo puedo sacar el ángulo. Me interesa, por ejemplo, sacar el ángulo porque yo sé que si saco el ángulo, puedo obtener el factor de potencia. Desde la impedancia yo puedo obtener el factor de potencia, porque el factor de potencia se define por el coseno de teta. Entonces, coseno es igual a mi cateto adyacente, que en este caso es ese elemento resistivo, sobre mi hipotenusa, que es la magnitud de esa impedancia. Muy bien, si yo divido eso, me está dando 0.78 y ese va a ser entonces mi factor de potencia. Yo con el arco coseno en una calculadora puedo meter esa cantidad y me va a estar arrojando un ángulo de 38.73, que va a ser el ángulo de mi triángulo de impedancias. Muy bien, entonces estoy analizando mi grupo de cargas, pero ese grupo de cargas tiene una configuración en estrella. Y la configuración en estrella tiene unas ecuaciones pues exclusivas para esa configuración. Esas ecuaciones me dicen que el voltaje de línea es raíz de 3 veces el voltaje de fase y que la corriente de línea es igual a mi corriente de fase. Entonces, puedo hacer, por ejemplo, un diagrama para ubicarme mejor. Tengo entonces mi carga en Y. Estoy analizando una rama. Tengo mi inductor que viene seguido de un elemento resistivo. Entonces, es una fase y de ahí viene hacia el punto neutro. Entonces, el voltaje de línea me lo dan. Y yo tengo que hallar por aquí mi voltaje de fase, que va a ser el voltaje que yo tengo en cada rama. Voy a despejar entonces el voltaje de fase.
voltaje de fase va a ser igual a voltaje de línea sobre raíz de 3. Raíz de 3, 440 entre raíz de 3 me está dando un voltaje de 254 volts, que es el voltaje que tengo pues en esa rama de ahí. Entonces, el problema me pide hallar la potencia, pero puedo hallar primero la corriente de fase por ley de Ohm. La corriente de fase, es decir, esta corriente de aquí, va a ser igual por ley de Ohm a mi voltaje de fase entre mi impedancia de fase. La impedancia de fase pues va a ser la magnitud anteriormente encontrada de mi triángulo. Sustituyendo estos datos tengo esos 254 entre la magnitud del triángulo que fue de 12.8 y esto me está dando 19.8 amperes. Y en este caso, la corriente de línea es igual a la corriente de fase. En esta configuración en estrella. Muy bien, entonces la potencia para cualquier configuración sí es la misma, esa no cambia, la potencia trifásica es raíz de 3 por el voltaje de línea por la corriente de línea. En este caso, como me pide analizar las potencias, yo para distinguirlas voy a poner aquí un subíndice que mi potencia aparente va a ser mi potencia de las cargas. Entonces, puedo sustituir. Tengo entonces ya todos mis datos para sacar mi potencia. Raíz de 3 por el voltaje de línea, que es 440, por la corriente de línea, que en este caso pues, es la misma, 12.8, y eso me está dando 15.089.6. Esos 15.000 yo lo puedo dividir entre 1000 para que solamente me quede 15 y ahora sí le agregue el prefijo kilo. ¿En qué unidades me queda? En volt ampere, que es mi unidad de potencia aparente. Ahora, mi potencia compleja tiene la siguiente fórmula. Tiene la forma de que la potencia aparente es igual a la potencia activa más la potencia reactiva. Esa es la fórmula de la potencia compleja. Entonces, lo que puedo hacer es un triángulo para ilustrar mejor esa potencia. Entonces, lo que comparte el triángulo de la impedancia y el triángulo de potencia es el ángulo. Yo aquí tengo entonces mi triángulo. Ups, a ver, ahí está. Muy bien. Vamos entonces a indicar cada lado. Potencia aparente es mi hipotenusa o la magnitud de esto. Y aquí tengo mi potencia activa o la potencia que es útil. Y aquí tengo la potencia reactiva, una potencia que realmente no se aprovecha. Entonces ya tengo algunos ángulos. El ángulo por aquí, que fue de 38.73. 38. Vamos a dejarlo en 38.7. Y ya puedo entonces hallar o completar este triángulo, ¿no? Tengo entonces ya por definición de coseno, ya despejándolo, puedo hallar mi potencia activa. Potencia activa va a ser igual a potencia aparente por el coseno de teta. Es decir, esa magnitud de 15 por el coseno de 38.7. Esto me está dando 11.7, pero ahora van a ser kilowatts. Es decir, la potencia activa se mide en watts. De manera similar, despejando desde la definición de seno, voy a tener que entonces la potencia aparente por el seno del ángulo, 15 seno de 38.7, voy a obtener mi potencia reactiva. Me está dando 9.38 kilos volt ampere, pero se le agrega una R de reactivo, que es mi potencia reactiva. Y entonces ya tengo
el primer triángulo de potencias de mis cargas. Ahora, yo lo que voy a hacer es analizar para mi motor en una conexión en delta. Entonces, para esa conexión en delta, yo tengo otras fórmulas. Yo tengo que para una conexión en delta, el voltaje de línea es igual al voltaje de fase y lo que me cambia es la corriente. La corriente de línea va a ser igual a raíz de 3 la corriente de fase. La potencia, pues la potencia es la misma. Esa no cambia para esas conexiones trifásicas. Ok, entonces estas fórmulas son para mi conexión en delta. Vamos a regresar al enunciado del problema para ver qué datos nos dan. Vamos a ver. Aquí tengo mi motor y me dice que el motor se trata de un motor de inducción de una potencia nominal de 20 kilovolt y me dan un factor de potencia de 0.8 atrasado. Entonces vamos a encontrar pues la potencia de ese motor. Ok. Entonces me dan esta potencia aparente o potencia nominal del motor. Entonces, a partir de ahí, yo puedo despejar la corriente de línea. La corriente de línea entonces va a ser igual a esa potencia nominal entre la raíz de 3, que esa raíz de 3 está multiplicando a el voltaje de línea. Entonces tengo esos 20 kilovolt sobre la raíz de 3 por 440. Y esto me da 26.24 amperes. Entonces ya tenemos la corriente de línea de ambos elementos. Entonces ahora vamos a concentrarnos en la potencia o en completar este triángulo de potencia. Ya por ahí lo tengo dibujado. Bueno, entonces el factor de potencia se define por el coseno de teta. Pero en este caso me dijeron en mis datos del problema que 0.8 me lo están dando como factor de potencia. Entonces, yo podría despejar con arco coseno, con coseno a la menos 1 en la calculadora para obtener el ángulo. Eso me da 36.86. ¿Sí? Y ese ángulo es el que tengo aquí. 36.8. ¿Sí? Ese es el ángulo que tengo en mi triángulo. Y ahora sí, yo tengo la potencia aparente del motor, o sea, la potencia nominal. Entonces quiero encontrar la potencia útil que utiliza el motor y la potencia reactiva que se desperdicia en ese motor. Entonces, por muy similar al problema anterior, despejando de las definiciones de seno y coseno, tengo que mi potencia activa o potencia real va a ser igual a la potencia aparente por el coseno del ángulo. Entonces tengo 20 por coseno de 36.8. Y eso me está dando 16 unidades kilowatts. Ahora mi potencia reactiva es igual a potencia aparente por seno de teta. Eso viene siendo entonces 20 por seno de 36.8. Y esto me está dando 12 kilovolt ampere reactivos. Muy bien, entonces ya tengo entonces los dos triángulos de cada elemento que está conectado a esos 440. Muy bien, ahora, ¿qué es lo que puedo hacer? Pues el problema me está pidiendo hallar las potencias totales de todo este sistema y también el factor de potencia resultante. Entonces ahora se vuelve simplemente una suma de vectores, o más bien sumar pues los elementos de cada triángulo de potencia. El triángulo de potencia para las cargas y el triángulo de potencia para el motor. Entonces, para simplificarlo, yo lo voy a poner en una tabla.
Vamos a insertar una tabla de 4 por 4. Muy bien. Ahora sí, vamos entonces a poner aquí la potencia aparente en unidades kilovolt-ampere. Potencia activa en watts, potencia reactiva en kilovolt-ampere. Reactivo. ¿Así? Entonces voy a empezar a listar mis cargas en estrella. También carga en delta, que es mi motor. Voy a empezar entonces por aquí. 20. 16. 12. Y en el problema anterior, en estrella, tengo 15 kilovolt-ampere, 11.7 y 9.38 en sus respectivas unidades. Entonces pueden empezar a hallar mi carga total. ¿Cómo lo hallo? Con una suma. Entonces va a ser igual a 35 por aquí, sumando los componentes, 27.7, y por aquí tengo 21.38. Y esa potencia de aquí, este es Q, y esa potencia de aquí es, pues aparece en el eje imaginario. Entonces, ¿qué es lo que puedo hacer? Puedo hacer un nuevo triángulo, que al final de cuentas, estoy sumando pues vectores. Entonces voy a tener una resultante de 35, por aquí 27 y por aquí estos 21. Muy bien. Entonces tengo 35, que va a ser igual ahora a mi potencia aparente. Por aquí tengo el valor de la potencia activa, que es este, y por aquí la reactiva, que es este. Ahora, ¿qué es lo que puedo hacer? Ya para acabar, pues el problema me pide hallar el factor de potencia. En este caso, el factor de potencia, ¿cómo se define? Se define por el coseno del ángulo. Coseno es igual entonces a 27.7, que es mi cateto adyacente, sobre la hipotenusa, que en ese caso es la resultante aparente. Y esto es 0.79. Y ese va a ser mi factor de potencia, pues ahora de mi carga total. Y ya por ahí puedo despejar el ángulo que me da 37.8. Y ya así, pues he acabado este problema, ¿no? Ya tengo entonces las corrientes de línea, la potencia total, ya así sumada de esas dos cargas, y el factor de potencia resultante.